o si tienen dudas o problemas, no tienen más que enviárnoslo o comunicárnoslo. Va, Ongi etorri buenos gure días a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a nuestro segundo webinario de este proyecto, donde trataremos de hablar sobre este proyecto, de explicarlo y de responder sobre todo a vuestras preguntas y a vuestras cuestiones, a vuestras dudas. Soy Arola Urdangarín. Arola, el objetivo de esta de webinario y de esta convocatoria es webinario es realmente responder a las preguntas y las dudas que tengáis respecto a esta convocatoria, explicar la convocatoria de este año, que para las y los que lo conozcáis no difiere mucho de la de otros años, pero bueno, dudas concretas o dudas concretas que podáis tener y bueno, y anunciar que desde ayer ya está esta convocatoria lanzada durante unas semanas hasta el 17 de octubre. Mm, J'attendais la traduction. Donc, pour tout cela, je suis accompagnée de Leire Azcona, qui est la responsable de la estoy en compañía, estoy con Leire Azcona, que es la responsable de esta convocatoria de proyecto, con Ollana Obsogo, que es asistente de proyecto. Así que sin más, le voy a pasar la palabra a Leire para que nos presente la convocatoria de proyectos que publicamos ayer. Vale, muchas gracias, Arola. Hola a todos y muchas gracias por conectaros. Vamos a empezar rápidamente. Se pasa, ¿no? Bueno, como sabéis, más que todo, aunque Arola ya ha hecho la introducción, somos una agrupación europea de cooperación territorial cuyo objetivo es favorecer la cooperación entre los territorios. Agrupamos Nueva Aquitania y Euskadi y Navarra. Esto es importante porque esto es el territorio elegible para la convocatoria de proyectos de innovación euroregional. A todos los asistentes o aquellos que os hayáis apuntado al webinar, os enviaremos luego la presentación también pues, para que tengáis estos datos de interés sobre el territorio y sobre todo también que veáis el conjunto de cuáles son nuestros ejes de acción, porque nuestra convocatoria se enmarca dentro del eje 2 de desarrollo innovador, competitivo, inclusivo y sostenible en una de las acciones, pero actuamos en más ámbitos y vuestro proyecto puede tener incidencia en alguno de los otros ejes, por ejemplo, en el desarrollo sostenible, que es el eje 3, y eso lo podéis mencionar en la ficha de proyecto de la convocatoria. Esto es un poco para que tengáis el marco general y que sepáis que dentro de nuestros dispositivos financieros las convocatorias se enmarcan dentro de nuestros dispositivos financieros internos con fondos internos que provienen de los tres gobiernos que conforman la eurorregión. Entonces ya esto era introducción a grandes rasgos y ya pasamos al núcleo de este webinario, que es la presentación de la convocatoria de proyectos de innovación eurorregional. Es una convocatoria, como sabéis, para aquellos que ya os habéis presentado en otras ocasiones o que a otro tipo de dispositivos que tiene Euroregión, que lleva en marcha desde 2015. Hemos apoyado hasta el momento unos 51 proyectos, lo que ha supuesto una inversión de 2,9 millones en subvenciones. Esto lo digo porque normalmente esta convocatoria financia unos 7 proyectos al año en función del presupuesto. ¿Cuáles son los sectores que financiamos? Estamos hablando de fabricación avanzada aeronáutica, movilidad eléctrica, salud, biociencias, silver economy, construcción sostenible, bosque madera, industria agroalimentaria sana y sostenible, energías renovables, industrias creativas y culturales con foco en la industria audiovisual. Son sectores muy amplios. Hay mucha tipología de proyecto. ¿Esto qué quiere decir? Que no estamos buscando un proyecto tipo, que no hay una idea en mente. La idea de esta convocatoria es que los proyectos nazcan de abajo hacia arriba.
que los actores del territorio nos digáis en qué es interesante cooperar a nivel eurorregional entre los tres territorios, dónde hay una posibilidad de cooperación y dónde podemos avanzar. Por eso el lema de la convocatoria es cooperar más para llegar más lejos. Esto quiere decir que muchas veces tenéis dudas de si la convocatoria de vuestro proyecto puede enmarcarse dentro de la convocatoria. Para eso nos podéis consultar a nosotras en cualquier momento y os podemos ir orientando. Para eso también dentro de la documentación de la convocatoria hay un documento que se llama subsectores en los que hemos identificado subtemáticas dentro de estas temáticas más amplias que pueden ser de interés y en los que hemos financiado en otras ocasiones proyectos. Eso también luego os pedimos en la ficha de proyecto que identifiquéis alguna subtemática, pues fabricación de componentes o pequeños satélites, reutilización de piezas, nuevas terapias, etcétera, para que nosotros también podamos ver quién es la persona más idónea para evaluar vuestro proyecto, que al ser sectores tan amplios, no es dentro del mismo sector, no son las mismas personas las que van a evaluar. Como hemos dicho, la convocatoria está abierta desde ayer 9 de septiembre hasta el 17 de octubre. Este año hemos adelantado las fechas de la convocatoria con el objetivo de cerrar antes de las vacaciones escolares en Francia para evitar problemas que ha habido otros años con las firmas de los documentos, pero la selección seguirá siendo en diciembre en la ejecutiva que normalmente tiene la Eurorregión en esa fecha. La duración de los proyectos sigue siendo de 18 meses a partir de la atribución, lo que significa que los gastos de preparación no se pueden incluir. Siendo una selección en diciembre, normalmente empezáis los proyectos en enero, pero se podría meter gastos de personal o algún otro gasto desde que se seleccione normalmente en la segunda quincena de diciembre. Es obligatorio, requisito indispensable para presentarse a la convocatoria, que exista un socio por cada uno de los territorios, es decir, tiene que haber un socio con sede y CIF en Nueva Aquitania, un socio con sede y CIF en Euskadi y un socio con sede y CIF en Navarra. O sea, tiene que haber un CIF que pueda demostrar que tiene una sede en ese territorio. Está abierto pues, a asociaciones, instituciones, empresas públicas, privadas de los tres territorios. Financiamos hasta el 50% del coste total del proyecto con un máximo de 75.000 euros por proyecto. Esto quiere decir que si presentáis un presupuesto total del proyecto de 200.000 euros, la subvención máxima que podéis solicitar a la Eurorregión es de 75.000. Si presentáis un presupuesto total de 100.000, la subvención máxima será de 50.000 euros. El presupuesto total que se presente es el presupuesto total que se tiene que justificar a la finalización del proyecto y si no, se justifica el 100% del presupuesto que se indica en la solicitud, se hará una regla de prorrata en función de la documentación presentada y validada por nosotros. Tenemos 400.000 euros para repartir entre los diferentes proyectos, por eso he dicho que normalmente financiamos entre 6 y 7 en función de los montantes que se soliciten y hay un mínimo de 20% de autofinanciación. ¿Qué significa? Que si nosotros vamos a llegar como máximo al 50% del proyecto y hay un 20% mínimo de autofinanciación, el otro 30% está sujeto a que podáis pedir otro tipo de ayudas a departamentos, diputaciones estatales, europeas. Es compatible. Lo que sí hay que tener en cuenta es que si ya las tenéis que mencionar, si no, nos las podéis ir diciendo si se selecciona el proyecto. ¿Qué costes son elegibles? Gastos de personal y desplazamientos,
prestaciones externas, es decir, todo lo que nos podéis justificar con facturas, y pequeños equipamientos de menos de 500 euros por unidad. No se puede superar 500 euros por unidad porque si no se consideraría inversión y eso lo consideramos como coste no elegible. Como he dicho, no se pueden incluir gastos de preparación, gastos generales de oficina, calefacción, gastos bancarios, perdón, facturas entre socios, no os podéis facturar entre socios, eso que quede claro, e impuestos indirectos si los recuperáis. Y como he dicho, gastos en equipamiento de más de 500 euros por unidad. ¿Qué es lo que os vamos a pedir? Os vamos a pedir una ficha de proyecto. Aquí he puesto, bueno, no he encontrado una cosa de novedad. Lo que cambia respecto a aquellos que os hayáis podido presentar en otros años es que en la ficha de proyecto de este año hemos incluido una acción obligatoria de comunicación. En la ficha de proyecto os vamos a pedir identificación de los socios, qué es lo que hace que este partenariado tenga sentido, cuál es vuestra complementariedad entre los socios, resumen y objetivos que queréis conseguir, cuál es la innovación del proyecto, por qué es interesante realizar este proyecto, la descripción de las acciones con entregables, qué es lo que nos vais a entregar, y ahí es donde hemos incluido este año una acción obligatoria de comunicación, cómo vais a comunicar el proyecto. Un calendario a grandes rasgos con respecto a las acciones y luego que nos expliquéis el por qué cómo este proyecto responde a las necesidades del territorio, a los objetivos de la eurorregión y por último, cómo puede tener este proyecto continuidad, o sea, continuidad en el tiempo. Luego hay veces que al rellenar las fichas, cuando penséis que estamos hablando de sostenibilidad en sentido durante el proyecto, no utilizar tanto papel o desplazamiento, estamos hablando de el proyecto cuando acabe, cómo puede luego haber una segunda fase, va a llegar ya un producto a mercado, puede que este proyecto sea una continuidad del partenariado en el tiempo, eso es lo que estamos pidiendo dentro de la ficha de proyecto. Y luego hay una última pregunta que es solo exclusiva para aquellos que son proyectos de continuidad, para que expliquen cuál es la mejora, qué añadidos hay, o sea, en qué se mejora, nuevos socios, nueva cobertura territorial del proyecto para justificar esta segunda fase del proyecto. El plan de financiación es un plan de financiación único, o sea, está en los 3 idiomas. Este documento y el acta de compromiso es obligatorio que estén firmados por todos los socios. Los 2 documentos están en versión trilingüe para que sea más fácil distribuir entre los socios y tienen que estar presentados al cierre de la convocatoria, 17 de septiembre a las 12 del mediodía. Son 2 documentos que no se pueden subsanar. La ficha de proyecto, que tiene que estar presentada en los 3 idiomas, en castellano, francés y euskera, puede subsanarse. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si al cierre del proyecto os falta una de las traducciones, vais a tener una semana más para poder enviarnos la traducción. Pero plan de financiación y acta de compromiso tienen que estar firmados por los 3 socios. El acta de compromiso es el documento en el que os comprometéis a realizar el proyecto, designáis quién es el jefe de fila e indicáis cuál es el presupuesto global al que os comprometéis. El plan de financiación, os pedimos las grandes categorías, gastos de desplazamiento, prestaciones externas y gastos de personal. En prestaciones externas luego cada socio tenéis una pestaña, cuanto más detalléis en qué creéis que os vais a gastar el dinero, es más fácil para evaluar y es más claro para los instructores que tiene concordancia vuestro plan de financiación con las acciones que queréis conseguir. Tener en cuenta que son 18 meses de proyecto, con lo cual tiene que ser algo realista.
Luego, durante el proyecto, si hay modificaciones, hay cierta flexibilidad. Y luego hay declaraciones juradas sobre la no recuperación del IVA y minimis, y eso pues cada socio tiene que evaluar si le corresponde o no firmarlas e incluirlas en la candidatura. ¿Cómo evaluamos? Que es algo que podéis pensar, y para que veáis también que la ficha de proyecto se corresponde muy bien con los diferentes criterios que evaluamos. Hay una primera fase en la que se evalúa si cumple esa dimensión eurorregional, ese interés a nivel transfronterizo eurorregional de por qué hacer este proyecto en colaboración. Si no se llega a esa nota mínima de 12,5 sobre 25, no se pasa a la segunda fase en la que evalúan los instructores. Cuando hablo de los instructores, estamos hablando de los instructores de los tres gobiernos: Gobierno vasco, Gobierno de Navarra y Consejo Regional de Nueva Aquitania. Enviaremos en función de las grandes temáticas o subtemáticas a las personas oportunas, y cada gobierno emitirá una nota sobre la pertinencia del partenariado. Es concorde a todos, está la cadena de valor, son complementarios, es interesante. Pertinencia al proyecto, en plan, ahí estamos hablando de acciones, calendario, presupuesto. Tiene sentido respecto a los objetivos que se quieren alcanzar, es coherente. Difusión y comunicación del proyecto. Carácter innovador, que es lo que aporta, entendiendo innovador en sentido amplio. Puede ser en el aspecto de las relaciones, en el innovación social, el desarrollo tecnológico. Entenderlo ampliamente, pero hay que justificarlo. Y luego, en la continuidad del proyecto. Todas estas notas se hace una media entre las tres notas de los tres gobiernos. Juntamos a los instructores de los tres gobiernos para hacer una reunión interna para debatir, y de ahí se hace una última reunión con Acción Exterior, Unión Europea, de los tres gobiernos, para poner la nota a la dimensión eurorregional y elevar la propuesta a nuestra ejecutiva. A grandes rasgos, esta es la convocatoria. Os recomendamos a todos que nos contactéis. Luego dejaré mi contacto para presentarnos vuestros proyectos, ideas. Como desde la Eurorregión no evaluamos, os podemos acompañar, guiar un poco sobre sector, no sector al que presentar, si tenéis alguna duda. Y sobre todo también de cara a si luego surgen dudas de instructores, etcétera, que podamos responderles. Deciros que hay que presentarlo a través de nuestra página web, y sobre todo que hay una guía de proyectos que elaboramos el año pasado con todas las etapas bien detalladas, cuáles son los gastos, cuáles son los documentos que luego os vamos a pedir para justificar los proyectos, que es interesante tenerlos en cuenta. Y ahora pues vamos a abrir a preguntas, que podéis poner en el chat o en la parte de preguntas. Eh, entonces, si hay alguien que tiene preguntas de la convocatoria, pues puede escribirlas ahora y vamos contestando. Hola, Lorena. El enlace de la convocatoria ahora os lo ponemos. Y Mayalena ha levantado la mano. Yo voy contestando a las que son en euskera. En Corcaturas, si una entidad puede proponer más de un proyecto, sí. No hay ningún tipo de límite ni nada escrito respecto a cuántos proyectos puede presentar cada entidad, pero hay que tener en cuenta que al final, como ha comentado Leire, en cada convocatoria financiamos unos 6, 7, 8 proyectos. Por lo tanto, no es fácil que un mismo socio pueda tener más de un proyecto seleccionado, eso sí, pero no hay ningún tipo de límite a la hora de presentarlos.
Ha habido alguna convocatoria en la que hay un socio que está en varios proyectos y se les ha seleccionado, ¿eh? Tampoco, no penaliza, tampoco. Documentos que van en cada idioma, voy para atrás y os lo digo. La ficha proyecto es la ficha que tiene que estar presentada en los 3 idiomas. Plan de financiación y acto de compromiso, el documento que os presentamos ya va en formato trilingüe para que podáis rellenarlo. Entonces, es solo un documento que ya está formateado en formato trilingüe. Y luego las declaraciones juradas, cada uno la rellena en el idioma de su elección. Están las 3 versiones disponibles y cada uno rellena, pues, si la tiene que presentar en un solo idioma. Aintzira Oñederrak eskatzen du autofinantziazio 40%koa izatea. Ederra pide La última que opción puede ser del 50%, sí. sí puede ser del 50%. De hecho, hay veces que en los proyectos se pide el 50% de subvención y el resto se asegura a través de la autofinanciación sin ningún problema, sí. Sí, es obligatorio que haya un participante de cada una de las 3 regiones. Tiene que haber un socio en cada uno de los 3 territorios. Y sí, os compartiremos después la presentación con el enlace otra vez a la convocatoria. De hecho, Voy quitando leire las que se van respondiendo. sí, de momento no veo ninguna otra. Una recomendación que hay veces que no tenéis en cuenta, tener en cuenta a la hora de presentar el presupuesto gastos de traducción, que luego al final en reuniones, etcétera, muchas veces no tenéis en cuenta este tipo de gastos. Otras cosas, cuando hemos dicho lo de la inversión, estoy acordándome de preguntas de otros años. Toda la parte que sean consumibles de laboratorio, eso no entra dentro de la regla mínima de los 500 euros por unidad. Hay una persona con la mano levantada, Mayale Martiarena, no sé si para que hable. ¿Entzuten da? Bai, entzuten da. ¿Se oye? Vale. Sí, se oye. Bai, bueno, barkatu, ni Sí, Leire bueno, naz, perdón. Maialenen lankidea, eta Yo soy kontua da, Leire, audio bat egin dut, ze compañera ez de dituzten Mayalen, idazten y el caso txatean, es ez que he dakit hecho zerbait. un audio. Bueno, dena den. Egon naiz Bueno, begiratzen he iazko eta estado aurtengo mirando eskakizunak, eta Leire los aipatu duzu requerimientos del año pasado y de este komunikazioaren año, y Leire, has ingurukoa. mencionado Iaz, el bazegoen referente a la puntu bat, baina comunicación. aurten El ez año da pasado había un azaltzen punto al respecto, pero fitxan este año puntu no bat, aparece bere en la horretan. ficha. Puntuatzeko irizpidetan bai, En los criterios para puntuar badago, sí, baina sí que fitxan aparece, bertan ez pero da en la misma ficha berariazko apartatu bat. no es un apartado en sí mismo. Este año lo que ese punto que antes estaba, que era una pregunta aparte, lo hemos incluido como una acción propia del proyecto, la acción de comunicación. Entonces se evalúa a partir de lo que pongáis en la acción de comunicación. ¿Veis? Lo que voy a hacer es abrir más fácilmente la ficha de proyecto. Sí, comparto la ficha y así lo vemos. Que se vaya abriendo. ¿Veis la ficha, no? Sí. Vale, como hemos dicho, Sí. Título, resumen del proyecto, los socios, qué complementarios tenéis, descripción del proyecto. Otra cosa que se me ha olvidado, como veis viendo, ponemos entre 500, 1000 palabras, máximo 250 palabras, no se corta. Si son 255 palabras, no pasa nada. No os deja, no se acaba la parte de escribir. Pero lo que no estamos buscando es tesis doctorales. O sea, no vamos a ir contando palabra por palabra a ver si os habéis pasado o no, pero pues intentar respetarlo. Se pueden incluir también imágenes, etcétera, a la hora de explicar el proyecto si consideráis que con eso queda más claro para el instructor. Cuanta más información
mejor. Y entonces aquí entra la acción obligatoria comunicación, la que os pedimos título de acción, descripción, socios que vais a participar y los entregables, pruebas de realización, que sustituye a la pregunta que normalmente iba después del plan de acción y del calendario sobre cómo ibais a comunicar el proyecto y cómo ibais a involucrar a la eurorregión. Luego sigue estando la pregunta de cooperación eurorregional y la de durabilidad de las acciones o para los proyectos de continuación. Vale, eskerrik asko. No, Vale, muchas gracias. vale. El 30%, o sea, 50%, María, el 50% puede ser financiación de la región, el 20% es autofinanciación propia de los socios y el otro 30% es el que se puede cofinanciar con otras ayudas. Esta cofinanciación la podéis solicitar después de haber presentado el proyecto. Y si la lográis, nos lo comunicáis a la Eurorregión. No hay un plazo. O sea, si no la tenéis, no la incluyáis y ya nos lo comunicaréis después del proyecto. Gorka, gasto indirektuak ez dira sartzen. Gorka, los gastos indirectos no entran en este caso. Solo entran los gastos directos, es decir, los que corresponden a administración y así. Ya sabemos que han entrado en otras convocatorias, pero en la nuestra, por desgracia, no entran. ¿Cuántas unidades de equipo se pueden costear? Pues con el límite con el límite de 500 euros por unidad, no hay límite de cuántas. O sea, pueden ser 5, 10, no sé, las que necesitéis y sean lógicas para el proyecto. No, en ese tema no, el límite es el 500 euros por unidad. Puede venir de un proyecto. Ibilgailu baten alokairua gastu bezala sar daiteke. ¿El alquiler puede entrar como gasto? ¿Como gasto de un local? Sí, claro, ahí. Si hay una factura detrás de... Pero es el alquiler propio para el proyecto, porque si es el alquiler claro, de depende vuestra para qué. oficina, donde eso no entra. O sea, si es el alquiler de No, una sala, habla de un vehículo. si es el alquiler para un desplazamiento, sí, si es siempre que haya factura, sí, para un desplazamiento, etcétera, sí. Eso, en la parte de gastos de desplazamiento, ten en cuenta que nosotros aceptaremos a la hora de la justificación lo que normalmente vuestra institución acepte para justificar vuestros desplazamientos normalmente y para pagaros. O sea, ahí aceptaremos los modelos o la manera en la que lo hagáis cada uno en vuestra institución. La cofinanciación puede venir de un proyecto relacionado, pero ya pasado. Sí, o sea, si tenéis el dinero, o sea, nosotros ahí no nos vamos a meter. Nosotros vamos a dar hasta el 50%, el otro 50% habiendo un 20% de autofinanciación, no, no podemos decir, no hay que decir mucho más. O sea, nos tenéis que justificar el 100% del presupuesto y de ahí os daremos el 50%. Y sabiendo que si hay otro tipo de cofinanciación, pues nos la tenéis que indicar. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo, mientras ¿Vais a tanto, pues compartir la presentación? Sí. sí, mientras vemos si surge alguna otra, os enseño el documento de los subsectores para que veáis en los 3 idiomas que están tipos de bueno, ideas relacionadas con otros proyectos que hemos financiado, pero pues, para que tengáis idea, desde medicina personalizada, dispositivos, neurociencias, Big Data, economía circular, envejecimiento y atención sociosanitaria. Entonces, tenéis este documento a vuestra disposición
para que veáis subsectores dentro de las 6 grandes temáticas y que veáis siempre que al final de cada una de las temáticas hemos indicado la palabra otros. Entendemos pues, que hay algunos que igual no hemos identificado y que pueden ser de interés o que os puede interesar trabajar en, en cooperación entre los 3 territorios. Energías renovables, veis que incluyen todas, construcción sostenible, bosque, madera y industrias creativas y culturales. Y otra de las cosas que no hemos dicho es no tenemos la obligación de seleccionar un proyecto por sector. Hay veces que hay sectores que no se han cubierto y se han seleccionado más proyectos en alguno de los otros sectores. Y no os podemos decir normalmente cuántos proyectos se presentan porque varía de un año a otro. Ha habido años en los que hemos tenido 10 proyectos y otros en los que se han presentado 22. Y más o menos la selección siempre es 6-7. Si el proyecto comprende desplazamientos de personas participantes no personal, eh, ese gasto iría con pues, un ticket, etcétera, es prestación externa. Arola, hay otra. Eta beste galdera berrikuntza nola definitzen Otra dezue? pregunta, ¿cómo se gestiona la renovabilidad? Pues si es algo fuera de la eurorregión, sí, sí, al final aquí dentro de la convocatoria del proyecto hablamos de sostenibilidad de la eurorregión y al final esos son sectores, pero el eje del proyecto en sí es que haya cooperación entre los 3 territorios de la eurorregión y entre todos los actores que la forman, por lo tanto sí, sin ningún tipo de problema. Dena den Leirek esan duena, gu gomendatzen dugu De todas benetan. formas, lo que ha dicho Leire, nosotros lo que recomendamos es que nos expliquéis a nosotros, con Leire, con Ollana, las ideas de proyecto, nos reunamos, que establezcamos objetivos y que nos comentéis cuál es el proyecto, sobre todo para que nosotros podamos gestionarlo, podamos trabajarlo con vosotros y para acometer el desarrollo de ese proyecto. Entonces, pues si hay algún problema, nos lo decís, nos podéis escribir por email o solicitar una reunión o lo que creáis más conveniente. Y luego para que veáis, como había preguntas antes sobre los idiomas, los documentos que he dicho que están ya en trilingües, para que veáis el modelo, este sería el acto de compromiso, y están las 3 versiones para que las rellenéis y se firme. Si no hay más preguntas, recomendaros a todos que os leáis la convocatoria, que es similar al año pasado, la guía de proyectos y luego, sobre todo, pues ahí tenéis mi email para cualquier duda. Creo que igual hay. A ver, espera, voy a dejar de compartir para poner el enlace de la convocatoria. Sí, sí, al final eso es la noticia que se ha publicado desde el Gobierno vasco. Sí, sí, es el mismo. Es el mismo, pero bueno, o sea, Ese artículo lleva luego a nuestra convocatoria. sí, Como ha pero bueno, comentado Leire, todos los documentos se tienen que presentar y que hacer sí, desde nuestra página web. yo os pongo en la conversación el enlace directamente pues a donde están ya las bases para descargar y donde está la ficha. Al final, vosotros, a ver si ahora veo dónde está todo. Cuando lleguéis a la página de la Eurorregión, llegaréis en la convocatoria
Aquí, si le dais a descargar los documentos, se os descargará un archivo con pues, acto de compromiso, ficha proyecto, etcétera. Y si clicáis en solicitar, llegáis al campo, o sea, llegáis al formulario que tenéis que rellenar para el 17 de octubre a las 12 del mediodía, que tenéis que adjuntar el acto de compromiso, ficha proyecto, plan de financiación, minis, declaración de IVA si compete. Si a ninguno tenéis que rellenar la declaración de no recuperación de IVA, pues me subís un documento en blanco diciendo que no ha lugar. Título de proyecto, acrónimo, cuál es el ámbito, si tacháis un ámbito de los que son transversales como economía circular o digitalización, cuál es el coste total, la subvención que solicitáis y los datos de contacto del jefe de fila y los socios. Si sois más de 3 socios y los y luego se le da a enviar. Si sois más de 3 socios, nos escribís y os mandamos la documentación para el número de socios que seáis, porque ahora mismo subida a la web está para jefe de fila y 2 socios. Entonces, pues si necesitáis para 4, para 5, que ha pasado en otras ocasiones, nos escribís y os mandamos la documentación, el acto de compromiso y el plan de financiación hecho para ese número de socios. Cuando en la página web ponemos datos de contacto, por favor, ponerme a alguien a quien si yo tengo que escribir para pedir clarificación o porque falta un documento y lo tenéis que subsanar, sepa de qué va el proyecto y me vaya a contestar. No pongáis al director, etcétera, que muchas veces no sabe de qué le estamos hablando cuando le voy a escribir para decir necesitas subsanar, tienes un plazo de 7 días porque falta una traducción de la convocatoria de proyectos. Ponerme a quien va a llevar normalmente el proyecto. No, la guía de proyectos no se encuentra en la carpeta. Minimis está relacionado con las ayudas de Estado y el mínimo que se puede pedir. Entonces, lo más seguro es que si no sabes qué es, no te atañe. A ver, espera. Vale, pues Vale. No igual ya. sé si había... Sí, iba a poner el enlace a la guía de proyectos. Además, en la noticia que hemos publicado en la web, que está en los 3 idiomas, está el enlace a la guía de proyectos. Y de todas formas, cuando os enviemos ahora la presentación, etcétera, os pondremos también el enlace a la guía de promotor de proyecto. Y luego ya, pues lo último, vuelvo a compartir para que si a alguno le falta mis datos, para que me podáis contactar en cualquier momento para cualquier duda que tengáis. Y también que tengáis en cuenta que estamos acompañados en la Eurorregión por los 3 servicios del Consejo Regional de Nueva Aquitania, de Gobierno Vasco y de Gobierno de Navarra, que también les podéis contactar por si tenéis alguna duda, como son Sofía Munevar, Ainara Jauregui y Marina Roncal, que también está acompañada de Beatriz Idoate, que me ha parecido verla entre los participantes. ¿Hay alguien que tiene la mano levantada? ¿No? Vale. Entonces, pues si no hay ninguna otra pregunta, pues muchas gracias, merci beaucoup. Es que ricasco a todos por participar. Estamos deseando recibir Asco, vuestros proyectos y con cualquier duda, pues estamos a vuestra disposición. y es que Es merci que beaucoup.
Muchas gracias.